Dice el verso 24: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Los que han ido a esos lugares, hasta el día de hoy, ese lugar donde estaba esta ciudad es un llano solamente. No está habitada, no está construida ciudad, nada, es un llano. Los que han ido a estas tierras y que han platicado, ¿verdad?, ellos dan testimonio de esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios declaró que nadie, que sería maldito aquel que volviera a levantar una piedra para reconstruir esa ciudad. La palabra de Dios es fiel. Entonces, verso 7 nos habla acerca del pecado de un hombre que tuvo en poco la palabra de Dios. Un hombre que tuvo en poco, que no tomó en cuenta la palabra de Dios, y quiero que entendamos nosotros. La palabra de Dios para Josué dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme en él esté escrito, para que te vaya bien, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Y vuelve a hablarles Dios de esta manera: miren, les voy a entregar esta ciudad, pero no tomaré nada de esa ciudad, porque es maldito. Solamente ciertas cosas vas a tomar, lo que es de plata, de oro, y lo vas a llevar a la casa de Dios, y lo vas a consagrar. Nada más. Vas a salvar la vida de esta mujer, ¿sí? Y de ahí todo lo vas a destruir. Pero escucha el verso 7, capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Safi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que hizo este hombre llamado Acán? Tomó del anatema. ¿Qué fue lo que tomó? Dice aquí, mira. Después Jehová envió hombres de Jericó ahí, que estaba junto a Abel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Ahí era una ciudad, era un pueblo. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de ahí. Y los de ahí tomaron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba siendo vencido, estaba siendo derrotado?
enemigos estaban sobre ellos. Es lo mismo que pasa y que sucede en ese tiempo. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos nosotros de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué pasa cuando nos olvidamos del amor, de la misericordia? Tenemos problemas. El enemigo viene con todo para destruirnos. Y a veces clamamos y le decimos: Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que mis enemigos se enseñoreen sobre mí? ¿Por qué permites que la gente me pisotee, que la gente se ría, se burle? ¿Por qué permites todo eso? Quizás hemos tenido en poco la palabra de Dios. El pueblo de Israel huyó y dice que su corazón desfallecía como el agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Todo lo que el pueblo de Israel había hecho, todo lo contrario a lo que Dios les estaba hablando desde un principio, ¿verdad? En este caso no era Josué el que había pecado. En este caso no era Josué quien había desobedecido a la palabra de Dios. En este caso fue el pueblo. Fue un hombre que tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Sabes qué importante es que la iglesia de Cristo se mantenga en esa santidad con Dios? Por una persona, escucha bien, por una persona que dentro de la iglesia esté pecando, todo el pueblo, toda la iglesia, toda la congregación corre el riesgo de que Dios nos entregue a nuestros enemigos. ¿Y qué tremendo es eso? A veces el pastor se preocupa, ¿no? Y dice: ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué nos roban? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? En este caso, vuelvo a repetir, no era Josué quien había pecado. Fue una persona. Tomó del anatema, tomó de aquello que Dios le había dicho que no tomara. Y por esa razón, Dios los entregó en manos de sus enemigos. Por esa razón, el pueblo de ahí los hicieron correr y su corazón desfalleció. Por esa razón. No solamente habían pecado, no solamente habían quebrantado el pacto de Dios, sino también habían tomado el anatema, habían
el siguiente pecado es la mentira. No, todo está bien, no hay problema, no pasa nada, todo está bien. Mentiras. Hay personas que guardan cosas en su corazón. Hay personas que están viviendo en pecado y no se quieren arrepentir. Y una de nuestras responsabilidades y compromisos como pastor es confrontar a esas personas. Y no permitir que por una persona, o por una familia, o por X persona, el pueblo de Dios esté en manos de sus enemigos. Y en este caso, le dice Dios, por esto, hijos de Israel, no podrán hacer frente a sus enemigos. Wow. Imagínate lo que Dios le está diciendo. Por esto que hicieron, no podrán hacerle frente a sus enemigos. Qué importante es vivir en santidad. Qué importante es guardar la palabra de Dios. Qué importante es que usted como persona, como miembro de la familia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, usted esté viviendo en santidad. Amén. Qué importante es eso. Dios le dice a Josué, por esta razón no podrás hacer frente a tus enemigos. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estarán más con vosotros. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros, levántate, santifica al pueblo. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Levántate, Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dice el verso 14: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y los que fueren sorprendidos, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Escucha bien esto. A quien se le encuentre el anatema será quemado. Wow. Yo creo que si Caleb escuchó esas palabras empezó a temblar. Acán. Perdón. Empezó a temblar. Escucha la palabra. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Escucha las palabras. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. La forma en que Josué está confrontando a este tipo.
cosas que Dios te revela. Amén. Y hay cosas que Dios te da discernimiento para discernir el corazón de las personas. Y a veces uno espera como pastor que la gente, oiga pastor, mire, estoy así, así, me siento así, así. Y no llega ese momento, entonces uno tiene que venir, quiero hablar, quiero platicar. He visto esta actitud así, así contigo, ¿qué hay en tu corazón? Nada, nada pastor. Casi te dicen, miren, por esta, que no hay nada en mi corazón. Pero el Espíritu te dice otra cosa. Yo veo que nomás me Por viene la la fuerza. actitud, Yo veo que nomás me viene por la la conducta, Sí. por el comportamiento de las personas. Josué llama a Acán y le dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. ¿Usted cree que Josué ya sabía que era Acán? Dice, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. Le preguntó si él había sido. Simple y sencillamente, declárame Ni lo que siquiera sabe hiciste. lo que quiere. Confiesa tu pecado. Confiesa tu falta. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. ¿Había pecado contra Josué? ¿Había pecado contra el pueblo? Toda persona que peca, peca contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¡Qué tremendo! ¿Cumple Dios su palabra? Sí. Dios cumplió su palabra. El pecado trae destrucción. Espiritualmente hay una separación entre la persona y Dios, automáticamente. Pero en este caso trajo consecuencias muy graves. Primero al campamento, primero al pueblo, porque por esa razón Dios entregó a su pueblo en manos de sus enemigos. Pero ve cómo terminó la historia. Acá terminó de una manera
y al final los quemaron. La palabra de Dios es muy clara y Dios nos habla por medio de la palabra el día de hoy para que guardemos nuestro corazón, guardemos la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser bendecido? Tienes que guardar la palabra de Dios. Como iglesia que somos, tenemos que guardar la palabra de Dios, sus mandamientos. No codiciar lo malo, no codiciar el oro, no codiciar nada de lo que hay allá afuera, de lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Sí? Y es lo mismo. Hablábamos acerca de los diezmos. Dios dice: es que me ha robado. ¿Cómo que te he robado, Dios? Me ha robado. ¿Pero en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Me ha robado. Hay una consecuencia cuando le robamos a Dios. Y esa consecuencia es que nos vamos. Nos vamos. Vienen nuestros enemigos y nos roban y nos saquean. ¿De qué manera? Cuando la gente se enferma, cuando pasas cosas inesperadas, de esa manera el enemigo nos está robando. De esa manera el enemigo está haciendo de las suyas con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la palabra de Dios, ser obedientes a ese mandamiento de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En una ocasión, yo recuerdo, no se me olvida, pero en una ocasión, Sí, ahí está. este pastor, delante del pueblo, hizo un acto que no se me olvida. ¿Por qué? Porque a veces la gente peca y la gente peca y la gente sigue en un mundo. No hay un cambio, no hay un arrepentimiento. Y este pastor hizo traer un balde de agua y se lavó las manos. Algo así como Poncio Pilato dijo: yo me lavo las manos. Pero esta iglesia, mi vida, no será afectada por el pecado de aquellas personas que no quieren arrepentirse, que no quieren hacer un cambio de vida. Yo me lavo las manos y que cada quien sufra las consecuencias de su pecado, de su maldad, de su rebeldía, de su rebelión. Pero la iglesia no tiene por qué sufrir. La iglesia no tiene por qué llevar una maldición de esa manera. Qué importante es para nosotros en este tiempo, iglesia, vivir la palabra de Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y vemos que su palabra se cumple, ¿sí? Pero es que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo es posible que mandó a apedrearnos y después de apedrearnos los mandó quemar? ¿Cómo es posible eso? La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Si tú te dices ser cristiano, hijo de Dios, es mejor que empieces a caminar rectamente. Amén. Derecho, derecho. Lo dijo ahí, ¿sí? Tienes que caminar derecho, lo más derecho que puedas. Amén. Una de las formas, y no sé si hasta es un engaño del diablo, y nos hace pensar y nos hace creer, y a veces la gente lo declara, pero es que somos humanos. Delante de
Dios no hizo. Tú eres un hijo de Dios. Eres una persona que fuiste lavado con la sangre del Cordero. Eres una persona que fuiste lavado, justificado, santificado para andar en santidad, para vivir en comunión con Dios. Gloria a Dios. No permitas esos pensamientos ahí en tu mente para excusarte y decir, es que somos humanos, pastor. O a ver, dígame quién no peca. No, pues si todos pecamos. Como tratando de Sí. escudarse o de evadir el no vivir en santidad. Pero de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Siembras para la carne, de la carne segarás corrupción, muerte, pero siembras para el espíritu, segarás vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y hoy, en este día, iglesia, escuchemos la palabra de Dios. Dios no es un juego. Cuando Dios habla y dice, sin santidad nadie verá a Dios, es que sin santidad nadie verá a Dios. Punto. Pero es que somos humanos, pastor, todos fallamos. ¿Qué le digo? Esfuérzate, sé valiente. No temas. Lo contrario de ser valiente, ¿qué es? Cobarde. Cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Son las palabras que Dios habló a Josué. Y hoy Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Hay personas que el pecado lo ven así como que no pasa nada. Ven el pecado tan así, tan a la ligera, como que pues estoy bien. Ya caí una vez, caí otra vez, sigo igual, sigo siendo el mismo, no pasa nada. Aguas. Porque Dios es fuego consumidor. Amén. Dios no dará por inocente a quién, al culpable. Y esta palabra nos confronta, iglesia. O vivimos en santidad o vivimos en santidad. O amamos a Dios con todo nuestro corazón o lo amamos. ¿Qué palabra Dios nos dio el jueves? Hablando del libro de Apocalipsis. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice el Señor. Es la palabra. Es la palabra de Dios que nos habla una y otra vez. ¿Por qué? El pecado es una lucha que tenemos todos los días. Desde que amanece hasta que anochece, y a veces todavía en sueños, ¿verdad? En sueños hay una lucha. Sí. Viene el enemigo y te mete ahí unos sueños bien raros. Dígame si estoy en lo correcto, ¿no? Sí, sí, está en lo correcto. Pero hay veces que sueñas unos sueños que dices, inventes. Sueños que no son ni de Dios. ¿Quién te los pone ahí? Y es una lucha constante todos los días. El amar o no amar, el perdonar o no perdonar, El ofender o no ofender. el ofender o no ofender. Cuando te hacen enojar, contestas o te callas. Ay, sí. ¿O qué haces? Es una lucha todo el día.
Vas en la calle tranquilo y alguien te refrescó el 10 de mayo y ni sabes ni por qué. Alguien te aventó el carro encima. Llegas al trabajo y tu jefe está de malas, ¿verdad? Y luego sales del trabajo y llegas a la casa y te encuentras con la esposa de malas. Y luego llegan los hijos y luego el vecino. Y luego vas a la tienda y no falta. Todo un Es ataque una lucha. completo. Todo el santo día. Vienes a la iglesia con sus caras Tu largas. mente, pensamientos malos. Vas por la calle y ves algo que no debes de mirar. Sí. Y allí está el enemigo. Allí está. Pero en ti y en mí está Mayor es Dios. el guardar la palabra. Amén. El guardar la palabra de Dios. En usted y en mí está el guardar la palabra de Dios. Algo importante compartió mi esposa hace un momento. Tiene 5 segundos para saber qué hacer cuando viene el enemigo y te mete esa tentación de pecar, esas ganas, ese deseo de pecar. Tienes 5 segundos para decir no, no y no y no. Pero si en 5 segundos no reaccionaste, eres presa del enemigo. El enemigo ya te lo todo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué Rechazar. debemos hacer? Resistir y él huirá. Resistir, dice la palabra. Huirá. Resistir al diablo, ¿y qué va a hacer? Huirá de nosotros. Va a huir. Porque el diablo está alrededor. ¿De quién? No. Está alrededor buscando a quién? Devorar. Devorar. El diablo está alrededor buscando a quien devorar. Iglesia, Dios nos habla en esta tarde. Dios nos habla. Y hoy nos deja un claro ejemplo de un hombre que no guardó la palabra de Dios. Un hombre que tuvo en poco el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Ir a esa ciudad y no tocar nada de lo que había ahí. Porque todo era mentira. Es lo mismo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ay, qué fuerte. Porque los deseos de los ojos, La vanagloria. los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así es. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que haga la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Amén. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Y Dios quiere que Está permanezcamos muy fuerte y muy en su revelador. palabra y en su verdad. ¿Sí? ¿Es fácil? El Señor solo dijo, esfuérzate. O Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Jesucristo le dijo a aquel hombre que le preguntó si eran muchos los que se salvaban. La respuesta de Jesús fue, esfuérzate. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Porque es ancho y espacioso el camino que lleva a la condenación y muchos van por ahí. Esfuérzate y esforcémonos a entrar al reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ya dejo de orar.